Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla del módulo 2 y del módulo 6. Es para mí un enorme gusto estar aquí con ustedes y sobre todo les hago este video pues debido a mi ausencia por lo que significó la aplicación de la vacuna que me dejó fuera de combate 2 días y sin embargo pude estar en plataforma de forma enmudecida porque no hice ninguna retroalimentación en foro ni tampoco hice mayores acciones dentro de los espacios de tarea y me di a la idea de que había que complementar esa parte a través de un video. Si bien todavía no estoy del todo restablecido, ya me siento mucho mejor, nada más siento la cabeza como gelatina por el intenso dolor de cabeza que tuve en estos 2 días, pero que prácticamente ya estoy fuera de eso, pero todavía quedó ahí como una ligera molestia, que yo creo que todos saben a qué me refiero, que se siente como gelatina. Bien, quiero hacer este video para los dos módulos porque creo que se pueden aquilatar conceptos que hay en común, sobre todo porque en el módulo 2 estamos dilucidando lo que es el sujeto, lo que son los grupos, lo que significa la familia. También estamos compartiendo un mismo texto que les puse en la apertura del foro, que es el de Hipatia, que vamos a trabajar más adelante porque quiero que entendamos elementos importantes para que empecemos a descartar ideas equivocadas. En primer lugar, la globalización se ha habido más enmarcada ahorita, pero que ha estado desde siempre. Desde que el hombre empezó con intercambios de una tribu a otra, eso ya es una globalización. ¿Por qué? Porque ya se establecen las redes de comunicación y en la que ambos espacios intercambian ideas para cultivar y enriquecer aún más sus prácticas sociales y culturales. Esto es bien importante que quede claro, no es un fenómeno de actualidad. El ser humano, desde que tiene uso de razón y se bajó del árbol, ha intercambiado ideas, ha precisado calendarios, ha intercambiado nociones culturales y ha crecido a partir de eso. No olvidemos que el caballo, como yo se lo decía a una de las alumnas, el caballo se convirtió en el primer internet, que podía mandar una carta a larga distancia, sí, se tardaría tal vez meses, pero era un modelo más rápido que cuando se hacía a pie. Eso es importante que ustedes lo entiendan. También es bien importante que se entienda, por ejemplo, para el módulo 6, lo que es el concepto de historia. La historia es esa disciplina que se encarga del estudio del pasado para comprender el presente y que la historia se divide en diferentes elementos. En mi caso, su servidor es más de hacer estudios de historia mundial y vamos a diferenciar estas partes. La historia regional, bueno, se comprende que se delimita a un espacio, se hace un análisis y un estudio de ese espacio y se obtiene pues lo que es el elemento histórico de ese espacio. Sin embargo, la historia universal no es la historia de todos. La historia universal es lo que nos enseñan en la secundaria, que es básicamente la historia de Europa. Eso es todo. Y después vamos a ver que existe la historia mundial, que es el que su servidor trabaja, que es precisamente ese sí, es una historia de carácter totalizador, que para eso pues les quiero poner el ejemplo de este libro. Este libro lo tienen que tener. Yo cuando sea grande quiero ser como él, en el que sí se ve lo que es la historia mundial, cuál es la intención de esta, en la que se debe de comprender que la historia regional no es útil porque la historia regional no es una cosa que por ellos mismos creen, sino que es a raíz de un intercambio de muchas cosas y que esa historia regional es también el resultado de lo que es la historia mundial, de la influencia de los chinos, de lo que significó la India, de por qué usamos el oro, el incienso y la mirra en la misa, que es prácticamente de la cultura árabe, en la que podemos ver que las letras vienen del griego, pero que también vienen del Líbano, que podamos darnos cuenta que nuestro idioma, además, que es, por ejemplo, uno de los idiomas más complejos porque tiene muchísimos verbos irregulares, se enriqueció gracias al árabe, en donde aguja, alfiler, almohada, manzana, son palabras que vienen del árabe, que el jabón viene del árabe, y vamos a ver también que las religiones también juegan un papel importante dentro de la cultura occidental.
Y esta cultura occidental no existiría si no fuera porque el Oriente nos enseñó lo que es la religiosidad, a entender lo que es un solo Dios, un Dios que es el único verdadero creador y hacedor de los mundos. En pocas palabras, no existe propiamente la historia regional porque quien verdaderamente la alimentó fue la historia mundial. Y la globalización se refiere propiamente a este intercambio de comunicación que ahorita nosotros lo vemos que es el Internet. Básicamente ustedes consideran que el Internet y todos estos elementos informáticos son los que realmente han aquilatado y apuntalado la globalización. Sin embargo, no es así. Solamente lo que estamos viviendo es que todavía hay una comunicación más acelerada, más inmediata, en donde ya existe el video, en donde ya hay aplicaciones como el TikTok, el WhatsApp, el Facebook, que todavía aceleran más la dinámica, pero que la globalización prácticamente no es nada nuevo en nuestra cultura. Eso por un lado, porque aquí tengo mi puntuario de lo que quisiera yo hablarles. En el módulo 2 estamos trabajando lo que es el sujeto, los grupos y lo que es la familia. Sin embargo, yo les voy a hacer otra pregunta de 10 segundos. ¿Qué es la familia? Aquí es donde yo les invitaría a hacer un experimento social, que no es tarea, remarco y subrayo, no es tarea, es para aquellos que puedan darse el tiempo, en la que la mayoría de las entrevistas, ustedes se van a percatar de que para la sociedad uno de los elementos más importantes a cuidar y procurar es la familia. Sin embargo, la gente actúa como sin meditar y cuando tú les preguntas, bueno, si para ti es tan importante la familia, ¿qué es la familia? Y se van a encontrar con una enorme sorpresa, en que incluso las definiciones que puedan dar difieren mucho de otras, en la que no saben que algunos de la forma más cercana van a poder decir que son los miembros de una sola sangre o algo así, pero la familia es un concepto más complejo. Es la célula de la sociedad, pero que para algunos filósofos como Aristóteles decía que la familia era la peor desgracia que podía tener una sociedad, que era el cáncer de la sociedad. Entonces, Aristóteles se refería a que nosotros somos muy egoístas al tener un concepto de familia porque cuando ocurre una desgracia, por ejemplo un terremoto, ustedes saldrían corriendo del trabajo para ir a su casa para ver si los de su familia están bien, en vez de ayudar a la persona más inmediata que a lo mejor pudiera necesitarlos cuando ustedes abren la puerta después del terremoto para auxiliarlo. Entonces, Aristóteles tenía ahí un concepto diferente de lo que era la familia y hasta cierto punto parece ser que tenía razón, pero eso es algo que solo ustedes van a poder sopesar, porque esto es hablar filosóficamente del concepto de familia. También quiero decirles, tanto al módulo 6 como al módulo 2, que algo que es bien importante es que las ideologías nos hacen mucho daño. Y las ideologías nos ponen un velo que no nos permite ver la opinión del otro. Por eso, lo vamos a decir en un concepto más conocido por ustedes, lo que es el concepto de izquierda, ser de una ideología de izquierda o ser de una ideología de derecha. Actualmente vemos un país que tiene un gobierno que ha puesto esto en la mesa de forma interesante y ha dividido. Fíjense lo peligroso que es tener una ideología de lo que sea. Por ejemplo, su servidor es una persona que fomenta mucho la idea de la neutralidad, porque solo a partir de la neutralidad podremos hacernos de un juicio más claro para poder entender diferentes posturas y recoger lo mejor de ambas para desarrollar un elemento social mejor. Un gobierno no puede ser de izquierda ni puede ser de derecha porque el gobierno gobierna para todos. Y eso se debe de entender. Un gobierno no puede estar en contra de los empresarios, pero tampoco puede estar en contra del campesinado, tampoco puede estar en contra de las mujeres, pero tampoco puede estar en contra de los hombres. Un gobierno es un ente que yo creo que ustedes lo han podido ver, que incluso si ustedes van a la Suprema Corte de Justicia y ven leones y águilas y una serie de cosas, es porque se trata de entender que una institución que es el gobierno, está por encima, algo así como una divinidad. ¿Por qué? Porque no se ensucia de cosas banales ni triviales, porque busca un juicio
filosófico que permita el orden social y la armonía del mismo. Por eso es que las ideologías causan tanto daño cuando efectivamente los gobiernos no lo entienden y ensucian las instituciones con esto. Por ejemplo, su servidor muchas veces es muy atacado por la intolerancia, porque si ustedes se dan cuenta, no soy partidario de los y las alumnas, los y las niñas y cosas así, porque para mí el lenguaje sí es incluyente y se excluye de las ideologías. En algún momento, por ejemplo, si ustedes ponen entre ustedes allí en el foro, queridas y queridos compañeros, yo no les digo nada. Mi deber es respetar eso. Aunque no lo comparta, lo respeto y le doy seguimiento y no reprimo. Sin embargo, en algún momento me encontré con un alumno hace ya algunos años que cuando puse los alumnos se indignó, que dónde están las mujeres, incluso me denunció. Fíjense el grado de intolerancia que hay dentro de esta izquierda que es muy mal entendida por algunas personas que creen que se está excluyendo. En algún momento platiqué con una lingüista y decía que decir todos y todas sí es excluyente porque hay una división de sectores. Pero cuando tú dices todos, eso sí es incluyente porque está integrando al todo, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, el lenguaje creemos que es el mejor paliativo para acabar con las diferencias y la discriminación, cosa que no es así. Realmente debemos de entender que el lenguaje no cambia la cultura. Y eso ustedes lo pueden ver. Es muy largo de explicar. Sin embargo, es importante que ustedes pongan en el centro como objeto de estudio lo que significa el lenguaje inclusivo y ver si realmente puede permear en cambios sociales. La historia de Hipatia que yo les compartí, tengo que decirlo que lo escribí hace ya varios años y que lo hice me costó mucho trabajo porque lo que intenté con este texto es poder llevarlo a distintas interpretaciones. Tengo más textos hechos rescatando la biografía de mujeres y no pensando que mi principio y mi motivo es poner en el pináculo a las mujeres, porque no es el caso. Sí lo pongo porque es importante ver el tránsito de una persona que sí, por ser mujer, se encuentra con adversidades, pero que dentro de esas adversidades están los hombres que sí fueron tolerantes y que no solo fueron tolerantes, que coadyuvaron a que, por ejemplo, Hipatia no sería matemática si su padre no se lo permite. Tampoco los filósofos que pudieron rescatar la biografía de esta mujer tenían algo en contra de Hipatia, si no, no hubieran rescatado toda esta historia, no la conoceríamos simplemente. Si vemos también la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, también hubo hombres en su tiempo que le reconocieron eso. Es decir, el problema de la ideología, por ejemplo, en este caso del feminismo, es que creen que hay un patriarcado que está latente y se cierne sobre ellas con un estado de maldad muy fuerte. No nos vamos a hacer tontos. Efectivamente, hay hombres retrógradas que piensan que la mujer lo único que debería hacer es lavar los trastes y tener los hijos. Eso es cierto. También hay mujeres que consideran que las mujeres, su labor está en lavar los trastes y tener a los hijos. Entonces, aquí el problema se gesta de una naturaleza distinta. Actualmente les estoy haciendo una historia, es que estoy dividido en dos partes. Estoy haciendo la historia de Sigmund Freud, que ha sido uno de los principios de historia más complicados y ha sido el mayor reto que he tenido, porque trato de hacerlo corto y al mismo tiempo estoy obligado a hacerlo un poco más amplio por lo que significa una mente como la de Freud, pero también les voy a hacer la historia de otra mujer sumamente interesante, en donde vamos a ver que son muchos los hombres que buscaron que la luz de esta mujer pudiera permear a la humanidad. Una astrónoma que verdaderamente le dio una nueva visión de realidad al universo. Y fue una mujer que también le tocó vivir en el siglo XVI. No, siglo XVIII, es del siglo XVIII, y que también vivió en una sociedad religiosamente católica, y desafortunadamente también hay que decirlo, el catolicismo ha sido muy malo para la ciencia,
Ustedes, y de verdad lo digo, muchas veces hasta mi madre me dice no pongas eso en los videos, pero yo los voy a poner en el análisis y lo pongo a su criterio. Díganme qué país católico no es atrasado y yo me callo. México es un país atrasado, católico. Francia, que es católico, tiene una deuda impresionante que no puede salir de ella. Italia tiene 3 veces la deuda de México y es católico. España, bueno, no se diga, el país más atrasado de Europa, católico. Fíjense lo que les estoy diciendo, para que vean que la cultura, más allá del lenguaje, es lo cultural, lo que tenía que haber cambios sustantivos. Y sobre todo entender que las ideologías son un daño sustantivo para cualquier individuo. Por ejemplo, ¿qué país que no es católico es una economía pujante? China no es católico. Los Estados Unidos, con todo lo que ustedes quieran y así demás, no es católico, es protestante. Inglaterra, que es la economía más fuerte ahorita va como en segundo lugar, porque ahorita ya es Alemania, es igualmente es anglicana, la iglesia es anglicana. Vemos a Alemania, que es la primera potencia económica de Europa, no es católica, es protestante. Fíjense lo que les estoy diciendo, para que vean qué importante es empezar a hacer un cambio de ideas. Eso por un lado. La izquierda, como ideología para mencionar algo, es algo que busca el bien común. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar de la historia de México. La CTM surge de la revolución, del Partido Revolucionario Institucional, PRM en aquel momento, Partido de la Revolución Mexicana. Y fue el primero en corporativizar al obrero. Y según esto, era de izquierda, pero se encargaba de cobrarle al gobierno, digamos, una obra pública como un puente, y la CTM era la que llevaba a cabo la construcción pagando raquíticamente al obrero. Y estamos hablando de una izquierda. Estamos también dándonos cuenta que Lázaro Cárdenas, que es considerado uno de los hombres socialistas más importantes que ha tenido el gobierno mexicano del siglo XX, es el primero en hacer el dedazo. Es decir, que cuando él sale de la presidencia dice, aquí está mi candidato, Ávila Camacho. Por él empezó el dedazo de la presidencia. Y eso que estamos hablando de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue el primero en establecer el sindicato. Y ojo, mis alumnos, el sindicato no es malo, en su origen no, porque el sindicato defiende al trabajador de un patrón explotador, pero también defiende al patrón de un mal trabajador. Y ustedes saben que esa regla actualmente no se cumple. Y que si ustedes quieren entrar a trabajar, digamos, a la SEP o a la UNAM, tienen que transitar ¿por quién? Por el sindicato. ¿Y a poco no pide dinero el sindicato? ¿A poco no pide cosas para que tú tengas ese derecho sin méritos? A lo mejor tú eres el peor maestro del mundo, pero si tú cubres las necesidades del sindicato, tú ya estás ahí. Y eso que estamos hablando de qué? De una ideología de izquierda, que incluso ponen las banderas rojinegras y una serie de cosas. La izquierda, no, que es radical y recalcitrante, lejos de ayudar, sume más en la ignorancia, porque ya no busca el mérito, busca el bienestar disque social, pero a veces la izquierda también se manifiesta como toda una derecha. ¿Qué es lo que define a una derecha? Según esto, pues el beneficio de unos cuantos. Y el beneficio de unos cuantos es un pensamiento totalmente de derecha, que los empresarios sean los únicos que tengan mucho dinero y que se les exente los impuestos y una serie de cosas. Y aquí es donde yo les voy a decir, mis alumnos, que ustedes tienen un pensamiento de derecha como cualquiera. Incluso la persona más rojinegra de izquierda tiene pensamientos de derecha. Por ejemplo, ¿a ustedes les gusta pagar impuestos? No, a la derecha tampoco. A la derecha no le gusta que se desperdicie el dinero, a ustedes tampoco. Hay muchos elementos que no me voy a extender, que ustedes son completamente de derecha. Ustedes también apoyan la existencia de la propiedad privada, que su casa sea su casa. Y que si hay alguien a quien hay que atacar es al gobierno, independientemente si este es de izquierda y de derecha. Por eso tampoco pagan sus impuestos y buscan o evadirlos o eludirlos. La evasión fiscal es un delito y eludir, es cuando tú lo haces por las vías que la ley permite. Entonces,
Ser de izquierda y de derecha realmente no tiene ningún sentido. Es importante que exista la propiedad privada y también es bueno que exista el beneficio social, es decir, la asistencia social, que exista el Infonavit, que exista el seguro social, que tengamos metro. Pero, por ejemplo, en la educación es considerada uno de los mayores fracasos de la empresa nacional. ¿Por qué? Porque se le inyecta, digamos, mucho dinero para el poco resultado que da. El nivel de egreso es bajísimo para el sostenimiento que se le da a la educación pública. Entonces, la derecha no está dispuesta a pagar sus impuestos para una universidad o para una educación básica deplorable. También debemos de entender que dentro de la izquierda y dentro de la derecha hay matices. No es lo mismo la derecha empresarial que la derecha católica. Ese es otro ajo. Y que tampoco podemos dar, y también hay una derecha de campesinos, hay un campesinado de derecha que es sumamente católico y que por ejemplo, no está tan en sintonía con el gobierno. Y eso que el gobierno muchas veces es de izquierda. El PRI comenzó como un partido de izquierda, pues es el partido de la revolución, ni nada más ni nada menos. Sin embargo, conforme va transitando los siglos o los años, vemos que hay una transformación. ¿Por qué? Porque la sociedad misma lo demanda y el mundo también. Y encontramos después un PRI que defiende mucho ¿cómo se llama? Al empresariado y que incluso le condona los impuestos. Para que vean que no todo puede ser sumamente marcado. Y lo mismo pasa con el feminismo, desafortunadamente. He sido objeto de muchos ataques precisamente por eso, cuando para mí la mujer no es muy distinta del hombre. Y no nos vamos a entrar en debate. Sin embargo, efectivamente, tenemos que cambiar nuestras prácticas culturales. Las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres y para eso existe la ley. Entiéndase una cosa, no somos iguales. En nuestra naturaleza no somos iguales, pero sí somos iguales ante la ley. Y por eso los grupos, los sujetos y las familias no son iguales. Tan es así que la educación no es igual. ¿Ustedes sabían que si ustedes y yo no compartimos la misma educación no nos podemos entender? Y por eso es que existen las clases sociales y nada tiene que ver si tienes o no dinero, si eres rico o pobre. No, no, no. La clase social la da la educación. Si nunca nos podemos poner, los mexicanos si algo tenemos es que nunca nos podemos poner de acuerdo. Además de que culturalmente somos demasiado distintos, somos muy plurales. Ustedes lo saben, ustedes se van a una colonia y actúan de diferente forma y se van a otra y son como que distintos, o sea, y eso estamos hablando entre colonias, porque no compartimos la misma educación. Entonces, eso es también lo que nos hace grupos, aparte de nuestra cultura. La globalización y todo eso sí ha permeado nuestra forma de comportarnos, incluso hasta nos llamamos cada vez más raro. Ya, por ejemplo, mi nombre José Antonio cada vez se está oyendo más raro. Yo veo niños con nombres extranjeros, que está muy bien, pero nada tienen que ver con lo cultural de nosotros, ni cosas así. El caso es que es bien importante que dentro de la lectura de Hipatia nos demos cuenta que las ideologías son muy malas, y en este caso una doctrina, en el que sí lo llevó a cabo un hombre, y que detrás de esa turba había muchas mujeres. Muchas mujeres estaban indignadas de que una mujer tomara los papeles de un hombre. El hombre es el que piensa, la mujer no. Bueno, Aristóteles decía que la mujer era un horno, que nada más servía para gestar el cuerpo porque la inteligencia la heredaba el hombre. Sí, había broncas, pero ese pensamiento permeaba en las mujeres y también muchas mujeres estaban convencidas de eso. Por eso aquí el malo no es el hombre. Y eso de que exista un patriarcado actualmente no puede ser, porque para eso existe el Estado moderno. Su servidor ha tenido muchas oportunidades de ir a los juzgados y cosas así, y las mujeres son verdaderamente agresivas y violentas contra las propias mujeres. Las secretarias son déspotas ante una mamá que busca la pensión alimenticia de su hijo. O sea,
Y, por ejemplo, el juzgado de los familiares, ¿ustedes sabían que el 70% de la población que administra el juzgado de los familiares son mujeres? Y son las que más trabas a veces le meten a las propias mujeres. Aquí hay un problema de otro tipo, que no tiene que ver si eres hombre o mujer, tiene que ver con lo cultural. Otra cosa que les quiero decir, jóvenes, y lo tengo que decir ahorita porque sí es grave, no son las TICs, no es TIC apóstrofe S, eso no existe porque son siglas, no lo puedes pluralizar, aparte que en el español no existe la apóstrofe y mucho menos la S, como le decía también a una de sus compañías, ¿a poco pones UPN para decir que hay varias unidades de la UPN? No, son las TIC. Tengo que hablar también con la coordinación de la ley porque ciertamente dentro de las indicaciones que da en los foros se plantea las TICs y es lógico que ustedes se vayan en banda y lo repliquen. Pues sí, si nosotros somos quienes lo enseñamos, pues es que así debe de ser, ¿no? Sin embargo, no. Son las TIC. Nada más. Si quieren pluralizar, son las TIC, pero no las TICs. Y otra cosa que les voy a decir ya para terminar. Miren, esto no va para el módulo 2. El módulo 2 apenas se está aprendiendo. Pero sí voy a regañar al módulo 6. Acabo de darme cuenta de un plagio. Y no puede ser que el argumento sea que sí cito nada más poniendo la referencia. Miren, jóvenes, están en el módulo 6. Y sí lo voy a decir. Y tienen el video por si lo quieren mandar a las autoridades. No hay problema. Pero no puede ser que llevando un año y 2 módulos no entiendan que la citación es que la referencia es ese paréntesis, no es agarrar, copiar y pegar. Fíjense lo que les estoy diciendo. Además, en esta actividad se pidió un ensayo. Y en primer lugar, un ensayo es una postura, una opinión que yo tengo acerca de la lectura, pero que viene fundamentada, soportada y argumentada. No puede ser que ustedes agarren la lectura, la copien y la peguen en retazos haciendo un resumen. Eso es un resumen, no un ensayo. Y eso de que digan, es que sí cité, y nada más pongan hasta abajo bibliografía, eso no es citar. La referencia es ese paréntesis que se llama APA. El APA es todo un formato. O sea, el APA no nada más se circunscribe o se constriñe únicamente al paréntesis. El APA es el tamaño de letra. Ahorita actualmente te dice que lo mandes todo a la izquierda, de interlineado doble. Fíjense todo lo que es la letra, el interlineado, que es cargado a la izquierda. En mi caso no lo tienen que hacer, yo lo prefiero de justificado y a 1.5. Pero esas son mis complacencias. Y afortunadamente se los pongo en el criterio para que así se haga. Si otro maestro les pide que hagan otra cosa, bueno, pues ya lo hacen. También el APA es enumerar las hojas. También el APA es ese paréntesis. El APA son muchas cosas. Y no puede ser, de verdad, que a estas alturas del partido tengan el problema de no saber lo que es el APA, cuando módulo a módulo está el criterio APA. Ahí está, y se los ponen en una liga PDF. Ahí está. Y de verdad, jóvenes, prefiero ser el malo y regañarlos ahorita, porque a mí lo que me preocupa es que no puedan egresar, porque no lo dominan. En el módulo 14, 15 y 16, que es propiamente los del proyecto, el tutor ya no se va a detener a enseñarles el APA y va a ser una piedra en el camino que ha provocado que mucha de la deserción se dé por eso, porque el maestro ya no está para eso. Entonces, si es una llamada de atención, porque para mí la tarea que me encontré es un plagio, es completamente un plagio, porque es un copiar y pegar, no poner nuestra postura, porque es un ensayo, no es un resumen, es un ensayo. Y es aquí donde ustedes ya tienen que empezar a soltar la pluma, porque si ustedes no son capaces de cristalizar sus propias ideas, ¿cómo pueden hacer una tesis?
¿Cómo? Díganmelo. ¿Van a copiar y pegar y así van a entregar la tesis? Pues de entrada yo soy uno de los lectores. Y no lo voy a permitir. ¿Sí se dieron cuenta de la tesis de Enrique Peña Nieto? Que es totalmente un plagio. Y que la escuela hizo el peor de los ridículos. Yo no quiero eso ni para mi universidad ni para ustedes. Ustedes tienen que ser profesionales, y ya se los dije, es aquel que tiene la ética, los valores y el sentido correcto del deber, y que va a hacer un trabajo original propio. Nadie está diciendo que descubran el hilo negro, y para eso están las citas. Otra cosa, no es citar, es que también tengo una alumna, y esta sí es del módulo 2 y lo comprendo perfectamente, no te estoy regañando a ti, porque estamos aprendiendo juntos. A los del módulo 6 sí, porque de por sí del módulo 3 o 4 ya me empiezo a poner de malas, con los del 6 sí. Pero en tu caso, mira, citar no es que tú digas, a ver, ¿dónde meto una cita y copio tal cual, 2 renglones y en las comillas? Y no. También el parafraseo nos permite utilizar el paréntesis, la referencia. Vamos a hacer algo. Voy a buscar una lectura donde haya mucho aparato de APA. Cortita, esa sí es una tarea obligada. Y ustedes me van a subrayar los paréntesis con color, con lápiz, lo que sea, y me van a mandar en mi correo institucional esa evidencia. Y se van a dar cuenta en qué momentos aparece el APA. De verdad es bien importante. Porque entonces me dicen, es que sí lo cité, ya nada más lo puse hasta abajo en bibliografía. ¿Eso es el APA? Si fuera así, no se quebrarían la cabeza como lo hacen. Ni yo me la quebraría. Eso no es el APA. El APA es todo un modelo, que a mí particularmente no me gusta, pero yo también me someto al orden. No es lo que yo quiera, miren, yo me podría evitar los problemas y decir, bueno, ya sin APA, háganlo libremente, pero ese no es mi compromiso. No me pagan para eso. A mí me pagan para formarlos. Y mi obligación es cumplir con cabalidad esa misión que se me encomendó. Entonces, de verdad, no quiero que me excusen los del módulo 6, que ya pusieron el APA poniendo la bibliografía. La vamos a dominar. Y yo prefiero que lo pongan mal y hagamos las correcciones a que de plano crean que copiando y pegando y poniendo la bibliografía al final, crean que eso no es plagio. Claro que es un plagio. Se están llevando un trabajo ajeno haciéndolo pasar como propio. Y eso no es correcto. A mí me puedes decir la justificación que quieras. Sin embargo, yo mando tu trabajo a otra institución y me lo rechazan por plagio, porque me lo van a decir. No nada más es un criterio personal. Es un criterio universal, institucional. Y espero que esto se haya entendido. Sin más, me despido. Muchas gracias.